Empezamos. En primer lugar, bueno, les agradezco que nos acompañen el día de hoy. Generalmente en la segunda reunión siempre hay menos gente y ayer fue un día de elecciones para algunos, entonces a lo mejor aparecen más tarde o los hemos perdido. Les vuelvo a repetir que todo el curso que está cuenta con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y que va a tener diplomas también de la Fundación Konrad Adenauer. Está, digamos, confirmado a lo largo de todo el año con todos sus docentes. Luego esta es mi segunda clase, yo voy a tener 2 más y luego van a tener a la doctora Mercedes Pisitelo en procedimiento parlamentario, luego al doctor Pérez Bourbon en el tema de técnica legislativa y después van a tener a el doctor Joaquín Pinotti, que va a tomar 2 módulos, uno que es el de presupuesto y otro que es el de órganos de control, para terminar luego con un desarrollo sobre los ejecutivos provinciales que va a tomar posiblemente el Instituto CIMA. Este curso está pensado en un primer año que algunos de ustedes ya cursaron sobre temas generales y un segundo año aplicado a gobierno en sí. La primera parte es la del Poder Legislativo y después tenemos lo correspondiente al Poder Ejecutivo. Lo que no tocamos es el Poder Judicial. Ustedes me contaron la vez pasada que el 50% de ustedes no tenía contacto con el Poder Legislativo y entonces con más razón tengo que tratar de entusiasmarlos, aún en épocas tan complicadas, para contarles un poco cómo funciona esto. Pero para aquellos que no vuelvo a repetir, que no tienen contacto ni tampoco piensan tenerlo con órganos legislativos, sepan que todas las reglas o principios que ustedes van a recibir durante estas charlas se pueden aplicar al día a día en cualquier tipo de asociación al que ustedes pertenezcan, consorcio, club, demás, tanto las reglas de la negociación como la de la construcción de normas que vamos a ver hoy, como la de la técnica que les permite redactar y les va a permitir no solo redactar, sino también entender lo que leen desde el punto de ya se trata de una ley, una ordenanza, un decreto, una resolución, un DNU. Luego el tema presupuestario, que les va a permitir conocer, aunque ustedes no vayan a armar nunca un presupuesto, entender que es solo a partir del presupuesto que se establece las pautas de gobierno y que si el presupuesto de la nación no tiene, por ejemplo, para el año que viene establecido que se va a invertir dinero en rutas, el año que viene no va a haber rutas, porque esa es la política pública del Estado y que la anticipa en el presupuesto. Los órganos de control, porque ustedes como ciudadanos tienen que conocer cuáles son y cómo pueden ustedes activar esos controles, y luego los ejecutivos provinciales con los cuales posiblemente ustedes están más en relación por trámites, subsidios y demás. Bueno, voy a empezar ahora y voy a compartir. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de la construcción política y técnica de la ley. Es un tema que en realidad yo voy a tratar de ir despacito y voy a tratar de desarmarlo por completo para que ustedes después hacia el final de la clase puedan armarlo y entender, digamos, cuál es lo que realmente ocurre cuando se dicta una norma. Lo importante para tener en cuenta siempre es que sancionar una norma es complejo, porque no tiene que ver con solo el proceso de sancionarla, sino con el hecho de pensar acerca de sus valores, de sus principios, de su legitimidad, de su viabilidad. Por lo tanto, es una métier, un trabajo complejo y que demanda muchos saberes y saberes dispersos.
Pensando mucho este tema, porque lo hice a partir de mi propia experiencia de tantos años, llegué a la conclusión que elaborar una norma, y cuando yo les digo una norma, puede ser un decreto, puede ser una ley, puede ser una ordenanza, puede ser una ley provincial, puede ser un DNU, o puede ser la norma del consorcio o las reglas de un juego donde determinan en qué lugar se coloca cada participante y qué hace, o cualquier un contrato que ustedes van a firmar también. Entonces, volviendo al tema de la ley, porque nos convocan los órganos legislativos en cualquiera de sus niveles, nacional, provincial o municipal, me parece que la ley es el producto final de un proceso al que, por supuesto, denomino intelectual, que tiene su origen en una demanda social, es decir, hay quienes están reclamando del órgano legislativo determinada sanción. Esa demanda puede ser articulada o no articulada, es decir, puede haber un lobby atrás o no. Puede surgir de una necesidad social insatisfecha, es decir, la ciudadanía padece necesidades y el legislador o conjunto de legisladores identifican esa necesidad y consideran que la única solución que se le puede dar es por vía legislativa. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que una demanda social, articulada o no, o una necesidad social insatisfecha, puedan ser solucionadas por otras vías que no son las normas. Y luego también puede surgir la idea de presentar una ley, ya sea un proyecto de ley, de ordenanza, por una necesidad de impulsar una política de gobierno. Es decir, el Poder Ejecutivo considera que esta política de gobierno necesita para llevarla adelante que sea ratificada por el Congreso, ya sea porque le va a dar mayor valor, ya sea porque la Constitución lo obliga a pasar por el Congreso o por órgano legislativo, llámese consejo o como ustedes quieran. Lo importante es ver que en este proceso, que les di un origen, un principio y un desarrollo intelectual, se interrelacionan dos funciones. Atenti que digo dos funciones y no dos personas. ¿Por qué? Porque puede ser que en un órgano legislativo pequeño el legislador no tenga en quien apoyarse, entonces no va a haber dos personas, uno con cada función, como es en el caso, por ejemplo, de un órgano legislativo como el que yo pertenezco, el Congreso de la Nación, sino que va a ser la misma persona, el legislador, que va a asumir estas dos funciones. Va a ser el decisor político y el técnico. Y acá hago un parate. El decisor político siempre es el legislador, nunca, nunca un técnico. El que decide poner en marcha el proceso de formación y sanción de las leyes o de las ordenanzas es un legislador, un diputado, un senador, un concejal, un legislador provincial. El técnico es el que va a poner esa decisión política, la va a volcar en un texto. A veces, como les digo, decisor y técnico son la misma persona, pero es importante que si uno es un concejal que no tiene posibilidades de tener asesores y tiene que hacer el trabajo, sepa definir cuándo está en una situación y cuándo en la otra, cuándo tiene puesto el sombrero del decisor político y cuándo tiene puesto el sombrero del técnico, porque como van a ver a lo largo de la clase, esto trae importantes diferencias. Entonces, vamos a construir políticamente y técnicamente la ley, y para construir esta decisión política primera, como ya les dije, el legislador va a interpretar una demanda social, luego va a tener que decidir si pone en funcionamiento el proceso de formación y sanción de las leyes, y esta no es una decisión sencilla, porque poner en marcha este funcionamiento implica poner en marcha una serie de costos, costos en personas y costos en tiempo y costos también en materiales. Y muchas veces hay cuestiones que no necesitan de una norma para ser solucionadas, necesitan de una gestión nada más. Luego este proyecto que lo va a presentar va a ser tratado en comisiones y ahí el legislador va a participar si él es miembro de la comisión, y si no lo es, va a actuar casi como un lobista, va a ser él el que va a hacer que los demás
traten su proyecto porque lo va a impulsar. Y luego va a llegar al plenario donde va a votar y dar razón del voto sobre ese proyecto. Ahora tengan en cuenta que esa decisión original del legislador va evolucionando hacia diferentes decisiones en cada una de estas instancias. Para hacerlo más claro, el legislador puede pensar que tiene que hacer una ley pro aborto cuando pasa por, y hace un proyecto pro aborto, cuando pasa por la comisión, el número en la comisión puede cambiar ese proyecto a un proyecto absolutamente contrario, y cuando va al recinto, el número de legisladores en el recinto puede volverlo a cambiar. Es decir, es una decisión que va avanzando, una decisión política individual que va avanzando hasta convertirse en una decisión política de todos, pero que en su camino puede cambiar. O sea, tal es así que cuando el proyecto ingresa a la Cámara, el proyecto ya no es más del legislador. Y al punto tal que si el legislador quiere retirar un proyecto, la Cámara u órgano legislativo provincial le tiene que dar el ok, o sea, tiene que aceptarle que él lo retire. ¿Estamos bien hasta acá? Si no, me preguntan. Bueno, les dije que eran dos personas, un político y un técnico. El político toma la decisión y el técnico escribe. A veces es la misma persona. Pero quien escribe, con eso que le están expresando, con esa decisión política, debe esmerarse por reflejarla claramente, de manera simple y precisa. Y para ello va a tener que tener una serie de saberes que provienen de la técnica legislativa, que ustedes los van a ver más adelante, saberes que se aplican a cualquier tipo de norma, cualquier orden que tenga, a un contrato, a unas instrucciones para jugar al ajedrez. Es decir, son cuestiones de técnica para la redacción de estos textos. Lo importante es que el técnico y el legislador, si son dos personas, actúen en una situación estrecha de confianza mutua, porque muchas veces el técnico avanza pero se encuentra con dificultades y tiene que volver a consultar, y el técnico no debe invadir jamás el ámbito de la decisión política. Esto quiere decir que el técnico da las alternativas. Esto puede ser así o puede ser así, pero no dice esto es así, salvo que en un caso especial el legislador le pregunte cuál es su opinión. El técnico es un técnico que trabaja las distintas alternativas, pero cada vez que tiene que tomar una decisión debe volver al legislador para obtener su anuencia. Para poder construir las leyes o las ordenanzas hay que tener información actualizada y completa sobre el tema que se va a redactar. Hay que tener algún tipo de estructura de asesoramiento que procese dicha información y que pueda responder las preguntas y las dudas en forma oportuna y, como se llama, confiable. Y esa información y asesoramiento puede ser que el legislador no la tenga dentro del ámbito parlamentario, sino que de ser suministrada por una ONG, por un grupo de gente especialista, por abogados, demás, en el lugar. Pero siempre tiene que haber, de una u otra forma, información y algo de asesoramiento, salvo que el legislador esté legislando sobre un tema que es de su total conocimiento. Lo que es importante es que cuanto más información tenga la legislatura y cuanto más nivel de conocimiento haya, más independiente es la legislatura. Si la legislatura no puede manejarse con estos temas, va a estar dependiendo, y generalmente como quienes cuentan con información y con asesoramiento son los ejecutivos, va a terminar perdiendo parte de su independencia porque va a ser el ejecutivo el que en ese caso va a estar generando las normas o los proyectos de normas. Y acá me gustaría que paráramos un chiquitito y que ustedes levanten la mano y me cuenten cómo piensan ustedes que toman las decisiones los legisladores. ¿Cómo creen ustedes que un legislador toma una decisión
de presentar un proyecto. A ver, Gabriela. Bueno, en primer lugar, pri- creería que es por una demanda social, un reclamo que viene de la gente. Sí, eso sí, pero la pregunta es, ¿cómo creen que frente a la demanda social el legislador toma la decisión? ¿Qué lo mueve en él? ¿Qué necesita él para decidir que esa demanda social tiene que terminar en una norma, en un proyecto? Criterio, coherencia, porque la Criterio, gente, ¿qué más? porque la gente puede estar pidiendo algo que quizás no sea conveniente o no se pueda o esté prohibido. Entonces, criterio, información, conocimiento, Exacto. investigar, investigar. Ujú. Criterio, información, tener algún recurso técnico, digamos, Por utilizar. ejemplo, capaz que un grupo de vecinos está pidiendo una antena de celular porque es un lugar que no hay señal de celular, pero en ese lugar, se me acaba de ocurrir, no se puede poner la antena porque no es buena para la salud. Entonces ahí va a estar el criterio, el conocimiento, el expertise, que si no lo tenemos nosotros, lo tendremos que buscar para ver si se puede ahí poner una antena, por Ujú. ejemplo. A ver, Roxana, ¿qué podés agregar? Hola, ¿qué tal? ¿Se Hola. escucha? Sí, sí. Perfecto. Estoy completamente de acuerdo con Gabriela, pero estamos hablando de política y también hay razones políticas, muchas veces. Ujú, Estamos hablando de lo mismo, que tampoco lo veo mal, coincido con usted, senadora, pero hay factores personales, como dice acá, asesoramiento, pero también hay razones políticas, sobre todo cuando estamos en periodo de elecciones. ujú, Entonces, muchas veces son las demandas del pueblo, ver esas demandas del pueblo y ver en qué momento sería conveniente que salga este proyecto por razones políticas. Nada más. A ver, Julio, si me convidas con un mate. Bueno, estoy en misiones, así que mate es obligatorio. Mira, en realidad, Alejandra, creo que son múltiples los motivos. A veces el timing de que un tema es candente y justo lo tenías en archivos, lo tenías semi-estudiado, o era parte de una vivencia personal y querés enfatizar en ello. A veces vienen con propuestas de campaña, ojalá. No siempre los diputados, los legisladores tienen propuestas, a veces son porque responde a la región de la cual son de origen, a veces por formación, a veces por experiencia particular. Un comerciante va a querer algo que le aligere la carga tributaria, que le Te facilite vamos las a cortar cosas. acá te vamos a cortar acá para que no spoilees todo porque vas bien. Sí. No, Así no, pero lo que me refiero más que nada, o sea, son múltiples los motivos, a veces el timing político entra casi de moda a un tema, exacto. pero, digamos, claro, vos el otro día, yo no estuve en la anterior, pero te vi en el video de YouTube que quedó grabado, y lo decías casi con cierta pesadez y con tristeza de que realmente los legisladores que tenemos hoy, hasta incluso en el Congreso de la Nación, y en las legislaturas provinciales y consejos deliberantes, ni te digo, carecen de mucha formación y no van preparados. Decir que tienen asesores, a veces le dan más, menos pelota a lo que le dicen los asesores, pero realmente no van preparados. Y bueno, ojalá fuera porque vienen con todas unas propuestas de campaña que justo después dicen, yo siempre le decía a algunos legisladores, ¿cómo querés ser recordado el 10 de diciembre de tal año cuando termina tu mandato? Por haber hecho esta y esta iniciativa. Bueno, entonces que esas sean el eje de tu trabajo y después tener lo coyuntural que va surgiendo el día a día. Pero no podés ir siempre atrás de lo urgente creyendo que eso es lo importante, porque si no siempre vivís en el estado de emergencia. Y la verdad que la realidad es un poquito más triste, como lo describías el otro día, de que hay un gran grado de improvisación en nuestros legisladores. Y no solo en ellos, sino a veces no tienen la suerte de tener asesores como vos y también en el cuerpo de asesores hay mucho de eso. Muy Bueno, corriendo atrás de la coyuntura y muchas veces dejando que los ejecutivos marquen la agenda legislativa y punto. También tienen todo el derecho del mundo de gestionar, pero la agenda legislativa se puede marcar desde el Congreso también. perfecto, Creo que con coincido. eso. Pasemos a Daniel y después a Alicia y retomo. Daniel, gracias, Lili. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes
a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Ah. No, yo Sí, creo sí. que los legisladores toman la decisión de crear una ley o formular una ley de acuerdo. Primero, me imagino que deben tener un poco de sentido común y después responden hacia los sectores por los cuales ellos fueron colocados ahí. O sea, los diputados van a ir a responder todas las cuestiones del pueblo, las cuestiones que ellos mismos han prometido en su campaña, en su eje de campaña, y los senadores van a ir por los intereses de la provincia. O sea, ellos ya van preparados con algunas ciertas leyes que tenían dentro de su proyecto de campaña. Y como dijo Duilio, después también sí aparecen cuestiones coyunturales que obviamente se tienen que tomar en cuenta y se tienen que tomar acciones sobre eso, pero ya vienen pensando qué van a hacer durante toda su gestión, ya vienen pensando qué es lo que prometieron, cuál fue su plataforma y a quién están representando. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Perfecto. A ver, Alicia. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo soy licenciada en Administración, última promoción de peritos mercantiles de la provincia de Buenos Aires, así que la Constitución siempre la leí y la tengo presente. Primero tenemos que ver si es algo que corresponde al espacio que estamos representando, nación, provincia, concejales, si es municipal, quién tiene que hacer la obra. Por ejemplo, hoy yo soy de Campana, se inundó San Cayetano. ¿A quién le correspondía dragar el río? ¿Por qué esa gente está viviendo en tierras fiscales? ¿Las tierras de qué estado son? ¿Del nacional, del provincial, del municipal? ¿De quién reciben apoyo para vivir ahí? Son un montón de preguntas que hay que responder. Después cada proyecto se analizará en su factibilidad técnica, en su factibilidad económica de llevarla a cabo. Pero primero tenemos que pensar si lo que estamos haciendo corresponde al Estado que estamos representando y después, si tenemos las herramientas, y siempre lo urgente es ahora la inundación, pero lo importante era que la última vez que se dragaron esos arroyos, los dragó Macri. Falta muchísimo. ¿Son cuántos años? De hecho, Macri les hizo un reservorio abajo de la plaza, que es una manzana inmensa, y hoy no andan las bombas. ¿De quién es la culpa de ese no mantenimiento? Entonces, pensemos. Pensar es gratis, hacerlo bien es sentido común y un poco de estudio. Gracias. Bueno, gracias. Todos más o menos anduvieron cerca de lo que yo había puesto en esta diapositiva. Les agradezco mucho. Después voy a comentar algunas cosas sobre lo que dijeron, pero primero repasemos esto. Ustedes dijeron que un comerciante trabaja sobre sus temas, es decir, todo lo que tiene que ver con su conocimiento experto o su conocimiento lego, ya sea que sea profesional o que tenga un oficio, va a influir al momento de presentar un proyecto porque conoce su actividad, conoce el medio y hay algo seguramente que quiere impulsar sobre eso. También los conocimientos que pueda tener acerca de su distrito, si se inunda o no se inunda, cómo son sus representados, cuáles son los conflictos que hay, los intereses. Los conocimientos acerca de las necesidades e intereses de grupos o comunidades determinadas dentro de su distrito, su ideología, acá dijeron es una cuestión política, decide políticamente de acuerdo a su ideología, aunque hoy en día pareciera ser que eso no lo marca tanto porque se vota un poco por fuera de los lineamientos de los partidos. Los saberes que adquirió a lo largo de su actividad política, cuanto más tiempo ha sido político y cuanto más tiempo ha sido parlamentario, bueno, tiene una forma de decidir diferente a aquel que es novato. Y también uno decide por las propias vivencias, es decir, no decide lo mismo si uno es una persona católica que tiene una familia grande y demás y tiene que tratar una ley de natalidad que una persona que es soltero, que cree que en el aborto y demás, va a decidir de manera diferente. Decide con sentido común y alguien dijo, y por supuesto, tal vez la semana pasada estuve un poco deprimida y les transmití eso, pero en realidad el hecho de que estemos todos acá, que volvamos a seguir hablando sobre esto,
me trae más alegría. No es que yo le exija, te cuento, Dulio, no sé si sos Dulio o Duilio, yo no le exijo al legislador la capacitación más allá de la experiencia propia de su actividad política parlamentaria o de última si viene por fuera de la política, aunque en realidad la Constitución dice que tiene que proponerlo un partido, quiere decir que es político. Esto de que no soy político no tiene sentido, porque si me llaman a mí, que estoy fuera de la política, a participar en un X partido y no coincide con mis ideas, no voy a aceptar ser candidato por ese partido. Entonces, en algún momento hay una identificación ideológica que le permite a una persona que no es política, digamos, ingresar en la política. ¿Qué se le exige? Se le exige eso, se le exige, que es algo que sí, a mí me parece que es una falta, inclusive de respeto muy grande, que no se conozca el reglamento de la Cámara o del órgano al cual está formando parte. Porque eso lo puede aprender cualquiera. Si cualquier persona que entra en algún lugar, en un nuevo trabajo, lo primero que hace es se aprende las reglas de ese trabajo. Entonces, esa capacitación sí la tiene que tener. No puede esperar a cometer errores continuamente en todas las sesiones o en las comisiones o presentar proyectos mal. Hay todo un know-how que es del lugar, que ese sí lo tiene que aprender. Y después se tiene que rodear de buenos asesores. Ahora, si no tiene buenos asesores, porque no puede pagarlos o porque no se lo dejan tener, siempre hay organizaciones, siempre el propio partido político, siempre la universidad, siempre el Instituto de Estudios Superiores, todos ellos tienen ideas. El Colegio Público de Abogados, el de Escribano, el de Médicos, tienen no solo la idea de lo que quieren llevar adelante, sino que también tienen el material para la información. Otra cosa que sí también es muy importante para la decisión política es la formación ética. Esto es muy valioso. Acuérdense que yo dije que una de las funciones del órgano legislativo es impulsar la ética en el ejercicio de todo el ejercicio de gobierno. La formación ética del legislador es muy importante para dar razón de su voto y también muy importante para mantener cierta coherencia, y en el caso de que esa coherencia no la pueda mantener, dar la suficiente argumentación, porque el problema no es cambiar de idea o decidir que va a votar y después decir no voy a votar en contra, es darle a la gente las razones de ese cambio, y si esas razones que sean fundadas, es decir, yo me acuerdo muy claramente, nosotros estábamos trabajando con el tema del matrimonio homosexual, acá en la ley nacional, y resulta que uno de los temas centrales era el tema de que no pudieran adoptar. Era bastante fuerte la tendencia acá en el Congreso de que no pudieran adoptar, y en la Cámara de Diputados también. Inclusive la legisladora con la cual yo trabajaba en ese momento sostenía eso, pero nos mandó que hiciéramos un relevamiento en el mundo de cómo era la situación, y conseguimos informes. Ella había manifestado que estaba en contra en varias reuniones. Conseguimos informes muy importantes donde explicaban que era todo lo contrario, que los matrimonios homosexuales eran mejores padres, en los estudios que habían realizado varias universidades, más dedicados, más plenos muchas veces que los adoptantes heterosexuales. Bueno, toda esa información le sirvió para cambiar de opinión, y sobre la base de esa información, llevándola a las comisiones, votó a favor de esa decisión. Entonces, eso es lo que no estamos pidiendo que no cambien, pero estamos pidiendo que fundamenten por qué cambian. No le estamos pidiendo que sean profesionales ni demás, porque así no lo exige la Constitución. Le estamos exigiendo que tengan una formación ética, que conozcan un poco el oficio parlamentario una vez que ingresen, y que sean coherentes y funden sus razones. Pero hay algo que tiene un lugar muy importante en la toma de decisiones, que son las percepciones que el legislador tiene sobre la situación. Y esto se me ocurrió porque generalmente ustedes vieron que los asesores nos sentamos atrás
en las reuniones de comisión y escuchamos, y a veces uno escucha las posiciones y dice, pero esta gente está hablando de lo mismo y está diciendo lo mismo. O si no está diciendo lo mismo, está diciendo lo contrario, pero que en realidad no es así, no es lo contrario. Entonces me puse a pensar qué era lo que pasaba cuando los legisladores no se podían poner de acuerdo y uno que estaba fuera de ello entendía la situación y ellos que estaban inmersos en el debate parecían no entenderlo. Y me encontré una obra de Bandler, Richard y Grindeljohn que habla sobre el tema de la mediación y la formación, digamos, la toma de decisiones en procesos de mediación, y él dice, y ahí me mostraron que hay una cuestión central que impide a la gente ponerse de acuerdo, que es la percepción que las personas tienen sobre la situación, el modelo mental que cada uno de nosotros se forma sobre una situación. Y bueno, ellos lo explican con un ejemplo que es muy sencillo, pero que permite entenderlo, que es que, por ejemplo, dice que van un padre y un niño a ver una carroza de flores, un desfile de carrozas de flores. Cuando termina el desfile, el padre comenta con el niño, viste qué hermosas las flores, los colores y demás, y el niño le dice, sí, me encantaron los camiones. En realidad estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo, viendo lo mismo, pero la percepción de lo que era prioritario era diferente. Entonces, esto sí tiene mucho que ver en la toma de decisiones y tiene mucho que ver cuando uno escucha al que es en ese momento el adversario en la decisión, porque uno tiene que pensar desde qué lugar lo está viendo. Esto pasa continuamente acá adentro. Les pasa a ustedes con lo que yo, digamos, les estoy contando, la percepción que pueden tener ustedes de mí, por ejemplo, como decía Duilio, es que tengo estoy un poco triste, y bueno, sí, estoy triste, pero a lo mejor ustedes piensan que estoy triste porque aquí todo no funciona, y en realidad no es así. Estoy triste porque no añoro las épocas en que esto funcionaba mejor, ¿me entienden? Entonces, el tema de las propias percepciones es algo muy importante en la vida, no solamente en lo parlamentario, pero en lo parlamentario se ve muy, muy claro cuando uno está observando una reunión de comisión desde afuera sin preconcepto, ¿no? Si la está mirando objetivamente. Es como si uno se pusiera en un balcón y mira lo que pasa, digamos, y ahí se da cuenta que se podría. ¿Cómo se resuelven muchas de estas cosas? Bueno, primero cuando entramos a debatir proyectos, lo primero que hay que sacar de la mesa es todo aquello en lo que estamos de acuerdo. Cuando se empieza a mezclar lo que estamos de acuerdo con lo que no estamos de acuerdo, eso es lo primero que hay que hacer. Separo todo aquello con lo que estoy de acuerdo y digo, bueno, señores, ahora vamos a discutir de estos 20 artículos solo sobre 3. Y el otro error que lleva a hacer difícil la negociación es que se discute ambas cosas, el contenido y la redacción, y se deben discutir por separado. Porque como les dije, el contenido es la decisión política, la redacción es la parte técnica. Si yo no tengo el contenido bien resuelto, no voy a poder redactar. Cuando ustedes les piden que redacten algo y ustedes dicen, pero no puedo, bueno, seguramente no pueden, porque la decisión, la orden, la instrucción no es clara. Y el que la tomó no lo tenía claro. Entonces, ahí es donde falla. Por eso esas dos cosas son dos principios. Separar el contenido de la redacción y separar lo que estamos de acuerdo de lo que no estamos de acuerdo. Y concentrarnos en lo que no estamos de acuerdo. Pero por supuesto, si el legislador tomara decisiones con estos factores de una más personal y estas percepciones, estaríamos en una situación no muy democrática, que diríamos, y más bien subjetiva. Entonces, tal como dijeron ustedes también, a estos factores se le agrega asesoramiento externo. Si yo no tengo asesores, busco asesoramiento externo. Y si lo tengo, mis asesores también buscan asesoramiento externo. ¿Quién tiene esa información? El ciudadano que nos trae la demanda. El ciudadano que viene, que tiene un problema con el tema de que no se le da determinado medicamento y que ese medicamento tendría que estar en el PMO, o sea, el programa médico obligatorio, y no está, él ya nos está dando la información que necesitamos.
Las organizaciones de la sociedad civil, que tienen mucha información sobre distintos temas, no solo las que son políticas, sino todas, la de protección del ambiente, cualquier organización que trabaje con temas. Los lobbies, que como les dije la otra vez, son muy importantes en términos de información. Ustedes fíjense que cada vez que hay una ley que se va a tratar importante, aparece un libro, aparece un autor, aparecen entrevistas en televisión de gente que opina. Bueno, todo esto muchas veces es organizado. ¿Eso está mal? No, para nada. Lo que pasa es que uno tiene que saber cuál es su decisión y saber si ese libro que le están alcanzando en forma digital o en papel se ajusta a lo que uno necesita o no y tomar si se ajusta o no. Y luego el tema del gobierno, que el gobierno nos da muchísima información, pero en esto sí creo que hay un déficit enorme, que toda esa información que el gobierno suministra, ni los asesores ni los legisladores la observan con detenimiento. Por distintas leyes y normas a nivel nacional, provincial y local, los órganos ejecutivos tienen que remitir informes al Congreso, gran cantidad de informes. En esa gran cantidad de informes hay muchísimo material. El defensor del pueblo tiene que presentar un informe, el defensor del menor y de los niños, el procurador penitenciario que se ocupa del sistema carcelario. Todos ellos presentan anualmente informes al Congreso del estado de la situación. Lo mismo lo hace el Ejecutivo del Ministerio de Economía, presenta numerosos informes del estado de ejecución del presupuesto, del estado de la deuda, todo eso. La Auditoría General lleva todas las auditorías. Esto llevado al orden municipal también, los órganos que son externos tienen información. Y sin embargo, las audiencias públicas que el Ejecutivo lleva a cabo para las tarifas, todo eso es información para legislar. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Se me ocurre que ahora, y ahí viene a la parte más deprimida que estaba la semana pasada, creo que en esto técnicamente la inteligencia artificial nos va a ayudar. Porque hay elementos de inteligencia artificial, software, que nos permiten hacer grandes resúmenes y sacar de un informe de 50 páginas los 10 puntos principales. Entonces, si antes no los leíamos, porque eran extensos o porque no los entendíamos, la inteligencia artificial lo puede mediatizar. Nos puede dar un informe más corto, nos puede dar una guía de temas, nos puede dar una guía de preguntas, inclusive nos puede explicar de qué se trata. Entonces, por ahí acá tenemos una vía. Lo más importante, que es lo que figura acá abajo entre los rojitos, es que cuando yo tomo esta información tengo que identificar de dónde viene. Y esto no es solamente por una cuestión de defensa del autor, de propiedad del autor, sino que, bueno, primero que si esto es algo que dijo otro legislador o que lo tomé de un proyecto de otro legislador, hay que reconocer que fue de otro. Pero también porque pasa otra cosa que todavía nosotros no... El otro día justamente leía una jurisprudencia sobre eso extranjera. Ustedes vieron que a veces, como no leemos bien, no leemos los libros, y cuando tenemos que buscar los antecedentes, pucha, encontramos una frase en el libro y nos viene al pelo, a lo que estamos diciendo. El problema es que a lo mejor el autor tiene esa frase, pero el contexto de la obra es totalmente diferente y extraño a la decisión que hemos tomado nosotros. En ese sentido, en realidad lo que se está haciendo es se está engañando con la fundamentación. ¿Me entienden lo que yo les digo? Si yo tomo una frase que dijo Marx, que está dentro del Capital, y la copio y le pongo la cita, todo perfecto, pero mi proyecto no tiene nada que ver con eso, sino que estoy en las antípodas ideológicas de eso, estoy fundando incorrectamente el texto. Y ya ha habido situaciones en las que los jueces han advertido que se copian frases que no tienen nada que ver porque el autor las mencionó en otro contexto. Por eso me importan también. Estás tejiendo el crochet, te veo. No, pero vos seguí porque me encanta. Yo alguna vez tejí el crochet, pero ahora me olvidé. Bueno, no, pero yo también hago cosas mientras estudio, Leo, no te preocupes. Factores personales, entonces, más el asesoramiento externo y después el asesoramiento interno.
Hay legislaturas muy grandes, como la que estoy yo, que tiene organismos de asesoramiento, y nosotros, acuérdense que la Auditoría General, la Defensoría forman parte del Congreso de la Nación, y hay otros lugares donde no van a tener estos organismos internos de asesoramiento. Lo que sí van a tener en cualquier consejo deliberante, van a tener alguien que sabe, van a tener alguien que fue el secretario, que fue el político que estuvo ahí más tiempo, o que fue la secretaria de no sé qué, pero siempre hay alguien que tiene la historia institucional, que conoce a dónde ir a buscar las cosas, tendrán una pequeña biblioteca y después tendrán toda esa cantidad de información que hay en las versiones taquigráficas y demás. El problema, y a esto vamos a también lo que hablamos en la clase pasada, que cuanto más débil es la argumentación, nos queda menos a futuro. Antes uno podía ir a una versión de la sesión del año, por ejemplo, de los años 80, y eran verdaderas obras de arte, donde uno encontraba los argumentos, los fundamentos. Hoy en día eso no hay, porque los discursos en el recinto son muy acotados, porque no se hacen más inserciones. ¿Vieron cuando en el recinto se dice se van a agotar las inserciones? Son los legisladores que no han podido hablar y que quieren insertar su discurso, o alguno que habló, pero que todavía le falta algo que no pudo exponer todo, y esas inserciones siempre eran muy importantes, porque estaban hechas con mayor detenimiento, son escritas, entregadas en ese momento, y ahí había muchísimo material. Ahora, como no tenemos casi eso, como los proyectos no se fundamentan casi, como los dictámenes no tienen informe, estamos perdiendo todo eso que antes nos servía como antecedente. Entonces, información, factores personales, información de asesoramiento externo e interno, y después esto que es nuevo, nuevo no tanto, porque en el mundo está desde los años 50 más o menos, pero nosotros todavía no las usamos, que son algunos recursos técnicos como los listados de verificación, que son esos listados de preguntas que uno las tiene que hacer para después, cuando está redactando un proyecto o cuando es un contrato o cuando tiene que hacer determinada actividad, puede chequear que cumplió con todo lo que se le demandaba. Son preguntas que facilitan y guían el proceso de redacción, pero también que sirven para controlar después. A veces uno dice, sí, pero es engorroso, hay que hacerlas. Bueno, pero ese tiempo que uno tarda, un día que no tiene otra cosa que hacer, le sirve para siempre después, porque después la va a utilizar a manera de guía o de control. Y aparte, hoy en día ya hay muchísimos listados de verificación online que ustedes pueden buscar. Tienen nombres de colores, la lista azul, las listas naranjas, las listas verdes, depende el país, le puso un nombre. Estos listados de verificación, a ver, son preguntas así. Por ejemplo, primera pregunta, ¿era necesario legislar para dar solución al problema? Uno la ve y dice, uy, sí o no. ¿Interpreté correctamente la demanda? ¿Cuál es el problema planteado? ¿Lo entendí? ¿Había otras alternativas de solución? ¿Tengo que actuar ahora? ¿Qué ocurrirá si no se resuelve nada ahora? Porque a veces uno no lo resuelve o está apurado, alguien habló de oportunidad, uno está apurado y realmente no pasa nada y si no se resuelve ahora, y se puede esperar para mejorar el proyecto. ¿Cuáles son las personas y sectores afectados? Esto es un tema bastante complejo porque uno tiende a olvidarse sectores, uno tiende a olvidarse que esta norma, que a mí me parece que afecta a A y B, en realidad está afectando a C, directa o indirectamente. Y esto es como la historia de la Bella Durmiente. Fue el hada que no fue invitada a su cumpleaños la que la durmió. Entonces, para los que saben el cuento, entonces a veces fracasan nuestros proyectos porque el que tenía que participar no estuvo, y a lo mejor si hubiera lo único que quería era participar, y se enoja tanto de que no fue invitado a la reunión de comisión, que no se lo consultó, que después nos hace difícil y nos opera encontrarlo. ¿Es razonable los costos-beneficios? Voy a tomar esta decisión, voy a hacer esta ordenanza, y después resulta que el costo es tan alto y el beneficio. Siempre me acuerdo de un intendente que nos contó
que él tuvo una demanda de la sociedad para que pusiera sistemas para detectar, para que en los semáforos para las personas invidentes. Y él dijo, no voy a poner esto porque es muy caro, hay 2 invidentes en la comunidad, nada más, y le puso una persona para que los acompañara cuando salía a la calle, porque el costo era menor que cambiar todo el sistema para 2 personas. Solucionó el tema y lo solucionó con costos menores. Y acá viene lo central, porque cuando yo estudié todo esto y lo pensé, yo hice todo esto pensando y pensando cómo actuaba un legislador, cómo actuaba yo como técnico, ¿verdad? Y yo decía, cuando decide con todos estos temas, pero alguien de ustedes, creo que fue Duilio, no sé, o que dijo de acuerdo a lo que piensan sus representados. Y entonces yo me encontré que esto va variando mucho, porque hay a veces que actúa y decide exactamente como quiere el representado, que ese es el caso de que en doctrina se llama el legislador que es mandatario, es decir, esto no es el caso de un legislador como ocurrió con Ficha Limpia que obedece a alguien que le dice. Acá estamos hablando de lo que le dice su representado, no otro poder político que le ordena cómo resolver. ¿Cuál es este legislador que actúa conforme lo que le han pedido? Es el legislador generalmente más nuevo y el que todavía está muy arraigado a las promesas de campaña. Entonces, frente a las promesas de campaña no duda, prometió tal cosa, es lo que su representado quiere, entonces va a votar de acuerdo a eso. Es el legislador de Mendoza, que no tiene dudas que su representante quiere que proteja la industria del vino, y el legislador de Santa Fe, que no tiene duda que su representante quiere que defienda la agricultura. Es decir, acá actúa directamente como es. Pero hay un momento en que ya no actúa en otros temas este mismo legislador como le piden exactamente, sino como él cree que sería lo que le estarían pidiendo. Ahí se va alejando un poco del representado, pero cree que lo conoce y frente a un tema donde el representado no se ha expresado, cree que su representado, como piensa tal y tal cosa y lo vota él que piensa tal y tal cosa, resolvería así. Y el último, que es el independiente, ustedes imagínense como una soga que va del delegado al independiente y en el medio hay distintas posibilidades. El último, que es el independiente, es aquel que resuelve como cree que es mejor para su representado, pero posiblemente en algunos casos el representado no esté de acuerdo con él. Ustedes no se crean, pero hay muchas situaciones en que el representado piensa que la resolución debe ir por tal camino y en realidad eso sería inconveniente para el representado mismo y el legislador resuelve por encima. Generalmente este legislador es el que más tiempo y más formación tiene. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno. Ahora, muy bien, seguimos con la decisión política. Dijimos cómo se forma la decisión política, dijimos cómo se resuelve en relación con el representado, y nos preguntamos si puede haber alguna forma de calificar una decisión política como de calidad. No buena ni mala, sino que es una decisión política que tiene calidad. Y aquí yo tomo lo que me dice Fermín Bertone, que Fermín Bertone escribió acerca de lo que él considera una decisión política de buena calidad, y yo creo que es absolutamente acertado, por eso lo reproduzco. Dice que tiene que ser adecuada para resolver el problema que lo motivó, ya lo estuvimos viendo hasta ahora, oportuna, como se dijo antes, tiene que servir para este momento, y si no puedo esperar, o si no a lo mejor ya no la necesito más. Tiene que ser viable en su aplicación, es decir, sí se puede ser realmente efectiva, porque
A mí se me ocurre que todo el mundo tiene que venir en un solo día a cambiar su documento nacional de identidad y le doy un plazo de 24 horas, eso es inviable. Entonces tiene que ser viable. Tiene que tener fortaleza, y tiene fortaleza cuando políticamente es consensuada. Todo ese proceso de negociación lleva a que salga una norma que es consensuada. Esa decisión política evolucionó de tal forma que llega a una decisión del cuerpo que no genera rispideces, o que si la genera logra solucionarla, y fundamentalmente apoyada por la población. Porque siempre estamos en el campo de acuerdos. Los acuerdos que formamos, en los cuales está presente el órgano legislativo, pero también la ciudadanía, son acuerdos que se hacen para un momento dado y que después se pueden modificar. Por eso las leyes se pueden modificar, porque las leyes son acuerdos y son formas de manifestar decisiones políticas. Y dejé para el final que sea éticamente aceptable, porque esto es un tema muy complejo que trabaja, digamos, muy cercano a lo que es la filosofía y particularmente a los derechos humanos. ¿Cómo saber que una decisión política es éticamente aceptable? La forma en que yo pienso que es, pero no necesariamente la de ustedes, es que respete el plexo normativo de los derechos humanos. Si yo tengo una decisión política que no viola el plexo, el conjunto de derechos humanos y los principios rectores de la Constitución Nacional, estoy dentro del margen de una decisión éticamente aceptable. Tenemos como un piso ahí, no un techo, un piso. Bueno, decisiones apoyadas por la población. Ustedes saben, hay muchos mecanismos, usamos muy pocos, nosotros casi ninguno. La iniciativa legislativa popular, donde juntamos firmas y demás, es muy escasa y es muy costosa, implica la presencia muy importante de lobbies, es muy difícil por la cantidad de firmas que hay que conseguir, y las pocas que se han presentado en el Congreso no fueron tratadas como iniciativas populares. No sé si se acuerdan ustedes que hubo una sobre el hambre más urgente, que se movió a partir de Feynman. Hubo otra sobre, ¿cómo se llama? También una cuestión de seguridad social y demás. Hubo una que tenía que ver con las jubilaciones de privilegio, pero nunca fueron tomadas como iniciativas populares, sino que frente a las firmas que había juntado la ciudadanía no se hizo el proceso, sino que directamente el Ejecutivo mandó una ley en igual sentido. Entonces, si bien las iniciativas esas dieron lugar a la reforma, en realidad el proceso no fue el de la iniciativa. La consulta popular no hicimos ninguna, porque la consulta la iniciativa popular viene de la gente hacia el Congreso, y la consulta va del Congreso o del Ejecutivo a la gente. La consulta, la única que tuvimos, es la del Beagle, para los que se acuerdan, que tienen sus años como yo, pero en realidad no fue una consulta popular porque no existía la consulta popular en esa época. Fue una decisión del entonces presidente Alfonsín, pero no tenía el formato de consulta popular como después las leyes que lo han establecido. El referéndum, que es a nivel provincial también, que tiene que ver con consultas, inclusive a nivel provincial hay otras cuestiones apoyadas por la población que llevan a destituir a los intendentes, por ejemplo, las audiencias públicas. Y algo que yo puse abajo, que lo puse como derecho comparado, porque nosotros no lo tenemos, pero tiene que ver con alguien que habló de agendas hoy. Hay un sistema en otros países, en Perú, en República Dominicana, creo que en México también, que se llama la Agenda Legislativa Priorizada, que a mí es el que más me gusta de todo. Yo hice proyectos así para varios legisladores, pero nunca los trataron. Esto significa que a principio de año, antes de empezar las sesiones, el Congreso se reúne y le dice a la gente que envíen sus propuestas para tratamiento de ese año, a la ciudadanía, a los órganos de gobierno externo, a los legisladores, y luego selecciona una cantidad que puede ser 20, 50, demás, de esas iniciativas, y se compromete a tratarlas durante un año a través de
un procedimiento de selección donde participan todos los bloques políticos. Tratar no significa aprobar, pero sí significa por lo menos que cada tanto el órgano legislativo debe dar cuenta de qué pasó con esas decisiones. Esta es la que parece mejor de todas, junto con la elaboración participativa de normas, que sí la tenemos, que es un sistema de producción de normas que se hace en conjunto con la ciudadanía y que la dispara el Poder Ejecutivo. Está a nivel nacional, no a nivel provincial, y este sistema, que el Ejecutivo pone un proyecto online y hace que haya reuniones o críticas o propuestas y va armando el proyecto hasta que después decide enviarlo al órgano legislativo, se utilizó para la ley de lobby que se mandó al Congreso pero que nunca se trató, y se utilizó para la ley de acceso a la información pública, y que sí es ley, y se utilizó para la ley de ética pública, que sí es ley. En este caso se participa, si bien no es vinculante, el Ejecutivo tiene que dar las razones por qué lo que se le propone es rechazado. Entonces es un ida y vuelta antes que salga la norma. En cambio, la consulta popular es posterior a que la norma ya fue tratada. Antes de terminar, quería hacer una mención a algo que ustedes dijeron acerca de la agenda del Ejecutivo. En realidad, yo tengo una idea particular sobre este tema, porque me parece que nosotros nunca nos hemos percatado de que la Constitución dice que el Poder Ejecutivo es colegislador. O sea, cuando uno va y lee la Constitución, no hay forma de que nosotros tengamos una ley y que en esa ley no haya participado el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que, de última, si no mandó ningún proyecto al Congreso, el Ejecutivo tiene que promulgarla, es decir, una vez que recibe la sanción del Congreso o del órgano legislativo local, en ese caso el Ejecutivo local, tiene que decir estoy de acuerdo con cómo se sancionó con el proceso, por eso la mando a cumplir, o la puede vetar y la puede hacer volver al órgano legislativo. Pero Ale, también el Ejecutivo puede presentar iniciativas, puede presentar 1 o 1.000.000. La Constitución lo nombró colegislador, en igualdad de condiciones para la producción normativa que el Congreso. Y eso nos olvidamos nosotros. Ale, Entonces, sí, hay una mano levantada, creo que a quiere ver, hacer una pregunta. dale. No quería interrumpirte, Ale, era por el tema anterior de la participación. Se da mucho en ámbitos municipales, inclusive últimamente en cartas orgánicas de misiones, Ujú. el tema de la lectura de ciertas ordenanzas que son importantes, que te obligan a hacer audiencias públicas entre la primera lectura, en que el Consejo Liberante determina que es una de esas temáticas importantes, y convoca al menos a una audiencia pública en donde todo interesado que a esa cuestión dé su opinión, y como decías vos, después del Consejo Liberante, o sea, es obligatorio que se produzca la audiencia, no es vinculante lo que se diga allí. Y eso sí deben, de una forma muy contundente, la gente que participa, como ejemplo, dice que la cosa es para la derecha y de repente el Consejo dice que es para la izquierda. Bueno, justifica bien por qué cambiaste, tenés un criterio tan predominantemente contrario al que se escuchó allí, digamos. Sí. Y se está dando mucho en la vida institucional local acá, el tema este de Eso las es muy bueno. Eso es muy bueno porque hay un ida y vuelta, digamos, y al obligarte a fundamentar también, no solamente que vos haces el descargo, sino que también por ahí te das cuenta de que se podía hacer de otra forma, porque a veces uno no piensa determinadas cosas. Y cuando le dicen a uno, bueno, a ver, explícame por qué me decís que no, uno empieza a pensar y a lo mejor se encuentra que podría decir, no sé si sí, pero más o menos sí, entonces lo va cambiando. A mí no me gusta la forma de participación obligatorias, porque yo fui directora de la Fundación Poder Ciudadano, y una de las cosas que, llegué a Poder Ciudadano después de haber estado en el Congreso varios años. Entonces, o sea, pasaba a una ONG desde el gobierno, y después me volví de la ONG al gobierno, porque no me satisfizo, digamos, el funcionamiento de las ONG. Y lo que yo veía es que
había como una obligación, era compulsivo a participar. Y la verdad que la gente no toda quiere participar en lo mismo. Hay gente que ya participa en la cooperadora de la escuela, hay gente que ya participa en el club, hay gente que ya participa cuidando que los chicos, a los estudiantes que cruzan la calle, hay gente que participa patrullando el barrio junto con los demás. O sea, cada uno elige la forma de participación. Y la participación política y la participación en la redacción de normas también es algo que uno tiene que querer. Porque se supone que uno puede decir, bueno, yo lo elegí al legislador, que él me represente, yo no quiero estudiar esto, él sabe que yo pienso más o menos así y que resuelva. Pero a mí digamos, me gusta y siempre trato de buscar formas de participación más sencillas, formas que no signifiquen costos muy grandes, que no obliguen a que en realidad tengan que juntar 150.000 firmas. Me gusta más cuando vienen a las comisiones, cuando mandan notas, cuando el legislador está obligado a contestarle, cuando hacen pedidos y preguntan por qué, digamos, ese tipo. Me gustan las participaciones a nivel local y también la segunda vuelta de lectura que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que hace que uno tenga que pensar entre el primer voto y el segundo voto. Pero todo eso necesita paciencia y estamos en una sociedad en este momento un poco intolerante para los tiempos. Entonces, no sé, no quieren que hablen en el recinto, le acortan cada vez el tiempo de la palabra, le parece que es aburrido lo que dicen, no fundamentan suficiente y todo tiene que ser ya. Es complicada la participación, salvo que en un lugar, digamos, haya un tema de interés. Me interesa que participen todos. Me gustan los sistemas de la banca estudiantil donde los alumnos participan. Me gusta el sistema de la provincia de Santa Fe donde los colegios visitan la legislatura y pueden presentar proyectos y algunos de esos proyectos han sido sancionados. Me gusta la banca ciudadana donde una persona puede participar ahí. Me gusta que las comisiones sean abiertas y que la gente pueda ir y sentarse, si bien no puede hablar, pero por lo menos escucha y después puede acercarse al legislador. Me gusta, digamos, las redes cuando se utilizan bien con el legislador y todo eso, que sirven para, sí, para participar, pero no me gusta la participación compulsiva de aquel que ya está participando en otra cosa, ¿no? Por supuesto, una de las formas de participación más importantes es el voto y sin embargo vemos, y lo vimos en las elecciones de ayer, que a veces la gente decide no participar. Entonces, bueno, son temas, pero bueno, gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ¿cómo se alcanza el consenso después de todo lo que dijimos? Yo les conté que había una decisión, una iniciativa individual del legislador que presentaba un proyecto, eso evolucionaba en la comisión había que estar atento a las ideas que brindaban, ahí se reúnen los legisladores por tema y sobre esa base se construye una nueva decisión que es la que está en el proyecto, en el dictamen. En el dictamen hay un informe que tendría que ser fundado y no lo es, hoy en día, lo era hace muchos años, donde uno da las razones por qué unos apoyan determinada redacción y otros apoyan otra, y así tenemos dictamen de mayoría y de minoría. La negociación en la comisión pueden ser no conflictivas, a veces están todos de acuerdo, a veces son temas que caen de maduro que deben ser así, o ya se han discutido tanto en otras épocas que prácticamente no hay discusión, y a veces son muy conflictivas y demoran muchas instancias, exigen muchas audiencias con la gente, con los sectores involucrados, exige una gran capacidad de moderador del presidente y de las autoridades de la comisión y fundamentalmente del bloque, porque el bloque actúa en todas estas instancias. El bloque, que es la reunión de los legisladores según su ideología política, el bloque está presente cuando está mirando la iniciativa individual de sus legisladores. Me acuerdo claramente de una situación en que una legisladora del PRO había presentado un proyecto antivacuna cuando el gobierno tenía una clara definición en contra, y bueno, y ese proyecto digamos, el bloque mismo de legisladores
la sancionó pidiéndole que pidiera el retiro del proyecto porque al mirar ese proyecto no iba dentro del lineamiento que proponía el bloque y más que nada siendo gobierno podía afectar a una política del gobierno en curso. También actúa en la negociación en las comisiones, porque los legisladores van y vienen al bloque desde las comisiones, tienen reuniones de bloque y reuniones de comisiones. Cada uno explica en qué situación está cada proyecto y ahí reciben la comunicación o la decisión que tiene el bloque. Y luego está la última instancia de resolución en el plenario, donde, insisto, como les dije la otra vez, el voto se funda por qué voy a votar así. Se está tomando cada vez más esa costumbre de decir, por lo menos de anticipar cómo es el voto, aunque no lo funden realmente, pero sí de decir voy a votar a favor o voy a votar en contra. Y ahora con el tema de poder pedir la votación nominal, donde queda el nombre del votante y el sentido de su voto, un poco, una partecita de esta fundamentación tenemos, nos falta que fundamenten en palabras, en texto, el voto, el por qué sí o el por qué no. Que den razón de su voto a la ciudadanía. Ahora, el tema de si se puede o no negociar en el recinto, hay autores que dicen que no. El doctor Pérez Burgón, que ustedes lo van a tener, no lo considera zona de negociación, pero sí, para mí lo es, porque ustedes ven que en las bancas los legisladores hablan, de pronto hay un cuarto intermedio, de pronto ven al presidente de un bloque que se levanta y va a ver al presidente del otro bloque. Cuando uno conoce quiénes son y cómo están sentados y ve los movimientos, uno se da cuenta desde la oficina, que está mirando la sesión, que hay una cierta negociación en marcha y sabe, y bueno, se da cuenta, digamos, de cómo puede continuar. Bueno, hasta aquí llegamos con esto. Para un cachito y los escuchen. No hay nada ¿cómo se llama? En el chat. Hay con muchos chats, pero yo no los he podido leer. Acá hay alguien que me dice, ingreso a la reunión precomisión. Bueno, esto a veces hay, Silvina, a veces hay reuniones precomisión de la misma gente del bloque que decide reunirse antes de que bajen todos a la sesión. Bueno, Mario, te escucho. Sí, buenas tardes. Hola. Bueno, muy linda la clase. Yo veo que desde mi experiencia todo es algo teórico, porque cuando vamos a la práctica y vemos que los legisladores están muy alejados de lo que es el pueblo, y creo que ellos son los representantes de lo que el pueblo necesita. Creo que esta situación, inclusive que hoy estamos viviendo en el PRO, es causa de ello, ¿no? Acá en Tucumán, por ejemplo, cuando yo hablé con legisladores y les propuse, por ejemplo, para que sepan, los ingenios azucareros, hay un ingenio que pertenece a la firma Arco que es autosuficiente, un ingenio que produce energía y abastece inclusive a la red. Los otros ingenios no lo hacen, y cuando les comenté que se podría llegar a hablar y ver de sacar una ley donde los otros ingenios, porque no es un costo alto el que tienen, nunca hicieron nada ningún legislador. Ahí estamos hablando de algo que es un bienestar para la sociedad. Y cuando usted habla, por ejemplo, del tema de esta persona que era discapacitada, y en lugar de poner o hacer los arreglos que eran correspondientes a algo tecnológico, porque entendieron que era caro, y lo que hicieron es poner una persona, le dieron una solución política, porque a esa persona, tal vez ese político a los 2 años no estaría, y esa persona va a continuar con su vida y con esa discapacidad. Entonces se piensa de repente solamente en el tema político, y creo que se está dejando de lado lo que es la parte de un pueblo. Hoy lo que estamos viviendo con el tema de esta situación que tiene en particular el PRO, creo que también es un escenario donde muchos legisladores, quienes van a ser los candidatos que ya deberían estar por lo menos en la lista, deberían acercarse
porque hay muchos temas para tratar, temas que yo quiero saber qué piensa mi legislador, mi diputado, mi senador, qué va a pasar con la jubilación, qué va a pasar con las distintas cosas que atañen a un pueblo. Pero de repente vemos que toda esta explicación que nos está dando, de repente se transforma en algo teórico y no práctico. Porque en lo práctico, cuando tenemos que decir, es un representante del pueblo que tiene que tomar qué es lo que el pueblo necesita y llevarlo para transformarlo en ley a través de, bueno, de las comisiones, todo, pero vemos que eso no está sucediendo. El alejamiento que hay, la distancia que hay entre nuestros mandatarios y la sociedad es un abismo. Y hoy estamos pagando consecuencia de eso. A mí me ha tocado, les comento, discúlpeme, le comento, yo he formado parte de lo que fue el proyecto y de quien era en teoría lo mejor que teníamos, de Patricia Bullrich aquí en Tucumán, todo lo que fue la campaña presidencial de ella. Y cuando he propuesto el tema de acercarme al pueblo, hubo pero muy buena recepción. Nunca hemos recibido apoyo de Buenos Aires, no hablo de plata tampoco, pero la iniciativa de salir nuevamente, de tomar contacto cara a cara con la gente, de hablarle, y eso veo yo que no está pasando, de transmitirle después a ese legislador, a ese diputado, a ese concejal. Creo que hemos entrado en un ritmo de que simplemente se quiere hacer política y se ha olvidado el pueblo. Hoy es un escenario donde todos nuestros posibles diputados tendrían que estar conversando, por lo menos con toda la gente del PRO, tratar de trabajar sobre. Obviamente ha pasado algo ayer que nadie lo esperaba, pero pienso que ahora se tiene que trabajar en función de tratar de dar vuelta a todo eso. Y solamente en las elecciones de octubre. Varias cositas, Mario. Primero, tal vez yo no se los conté al principio, pero yo ingresé al Congreso y por supuesto no conocía el tema porque yo vine el primer día que volvió el Congreso después de los años de gobierno militar, era muy joven y aprendí aquí a cómo funcionaba un órgano legislativo. Nadie sabía, ni los legisladores ni nada, porque habían sido muchos años donde el Congreso estuvo cerrado y donde ni las universidades ni los secundarios nos enseñaban. Entonces, lo que hice yo durante toda esta época es poner en palabras teóricas lo que yo vi. O sea, nada de lo que yo les cuento es algo que es pura teoría, todo lo contrario. Cada una de las palabras que ustedes ven acá es parte de mi experiencia como asesor parlamentario. O sea que no es teoría sacada de un libro, es sistematización de mi propia experiencia. Y los que me conocen saben que todo lo que yo he escrito durante todos estos años, que tengo varias cosas escritas, tienen que ver con haber tomado el día a día y darle un sustento teórico para que no se evapore y para que se pueda transmitir. Eso por un lado. Con respecto a la participación y discúlpeme, discúlpeme que le interrumpa. Cuando yo me refiero a la parte teórica, no me refiero a lo suyo. ¿Sí? Por eso, pero quiero seguir. ¿Sabe a lo que me refiero con teoría? Por eso lo quiero dejar bien en claro, porque es obvio que usted tiene una experiencia muy vasta, pero cuando yo me refiero a la teoría es cuando nosotros estamos hablando de todo el trabajo que debe hacer un legislador y de a dónde tiene que provenir esa información del legislador. Estoy de acuerdo. Pero que todo eso nosotros hoy no lo estamos viendo. No me refiero al trabajo ya dentro de lo que es la Cámara de Diputados, senador. Te había dicho que iba a separarlo en dos partes. Esto también es una aclaración para todos. La primera es que todo lo que ustedes leen y todo lo que ustedes ven es producto de sistematización teórica de una experiencia de 40 años. O sea, no es algo, no les estoy poniendo cosas que yo no veo. Imagínate todo lo que yo he visto, todos los gobiernos que yo he visto y todas las cosas que han pasado. Con respecto a la cercanía a la ciudadanía, nunca la vi en ninguna etapa.
porque ni siquiera en la etapa donde estaba, con las ONG, y donde había toda esa decisión de que todo el mundo tenía que participar y todo el mundo debía estar, los canales nunca fueron bien establecidos. Por miles de razones, porque el legislador se mete en una nube de cosas y se comienza a aislar sin querer, y donde es muy difícil a veces para sus asesores decirle, mire, yo tenía un legislador que me preguntaba cómo me habían ido las compras ese día, porque él decía que la persona que podía ver lo que pasaba era yo, porque yo venía acá y asesoraba, pero hacía las compras para mi casa. Entonces le decía, esto no está funcionando porque cada día aumentan más las cosas y demás. Entonces, eso lo tengo en cuenta. Ahora, los que han fallado en esto no son los legisladores, han fallado los partidos, no los legisladores. El partido es, del partido sale el legislador. Yo hoy estuve hablando con gente del PRO que dicen, esta es una bofetada que tiene que ver con una enseñanza que tenemos que aprender para salir adelante. También hay muchas cosas para analizar, ¿no? Porque también estamos frente a unos tiempos medio difíciles de intolerancia, de gente que ayer uno les preguntaba y no sabían qué tenían que votar, otros que votaban a Dorni porque no lo querían a Jorge Macri, en realidad por ahí no pasaba. Digamos, la gente no, tampoco para participar hay que informarse, para poder reclamar hay que saber, hay que interesarse por el tema. Entonces es de ida y vuelta, me parece. Por supuesto que es verdad, el legislador se aísla, por supuesto que es verdad que el legislador, cuanto más alto es el órgano legislativo, más se rodea de un halo de poder. Pero bueno, yo me parece que mucho tiene que ver con los partidos, ¿no? Mucho tiene que ver con lo que se hace, por eso nosotros seguimos con la escuela de dirigentes y seguimos con todo esto. Es decir, de alguna manera, ahora si ustedes vienen, hacen todo este curso, se reciben y yo, digamos, y viene un próximo gobierno y a ninguno de ustedes lo llaman, o ustedes quieren acceder y no le dan el lugar, también es un problema. O sea, todas estas cosas tenemos que arreglar. Si queremos que participen todos, si no queremos que participen, y cómo participar. Pero sí, es verdad, están cada vez más alejados. Y empiezan participativos y después se pierden en el camino. Es un tema de ego, un tema de poder, un tema de lo que sea. Pero bueno, creo que la responsabilidad no está en el órgano legislativo, sino en el partido. Y en el partido en las personas que eligen, por supuesto. Ahora se toma a un periodista que es famoso en Santa Fe y él es, digamos, él es el representante. ¿Por qué? Porque lo conoce todo el mundo, porque no hay que instalarlo, por lo que sea. Y a lo mejor está el otro, que es un político de carrera, que tiene claro todo lo que pasa, que ha sido un senador provincial durante años, que recorre la provincia de punta a punta, y bueno, y no lo toman. Por eso, es un problema que tenemos que ver. Sí, Gabriela. Me interesa la lista que nombraste de cuando estamos haciendo una legislación, una ordenanza, una ley, lo que sea, las preguntas que nos tenemos que hacer al final para ver si vamos por el rumbo acertado, si están en alguna parte que las podemos Sí, bajar. están en internet, se llaman las listas azules, hay una del Colegio Público de Abogados, yo las voy a seleccionar, las podés buscar libremente en internet, pero le voy a decir a Guillermo se las voy a buscar y se las voy a pasar a Guillermo para que se las pase. Pero lo sí, ideal es por mail. Sí, la ideal es que Sí. no uses, no sé, Guillermo, vos tenés el mail de Gabriela. Sí, de todos, sí. No por eso, pero que te anote que sos vos. No, Sí. el tema es, si no me escriben a mí, Alejandra SB corta ETAZ, @gmail.com. Me escriben a mí y yo tardo a veces, pero les contesto. Tardo porque tengo mucho trabajo. Por eso, pero no te vamos a hinchar a vos con todo lo No, que pero tenés que yo hacer. las tengo a mano, yo se las tengo que pasar también a cosas. También si me quieren hacer preguntas porque están redactando un proyecto, todo eso, siéntanse tranquilos de hacerlo. Yo lo miro o tengo quien pueda mirar los proyectos. Y hemos hecho Bueno, muchas gracias. con el equipo, con Guillermo, muchos años. No, lo que te Buenísimo. decía, lo ideal de esa lista es que cuando vos tengas una, vos la adaptes a lo que vos necesitas. Porque estas son preguntas random, digamos. Vos tenés que ver, si vos agarrás el cuestionario alemán, por ejemplo,
que pones cuestionario alemán online y vas a encontrar. Hay muchas cosas que vos no te las vas a preguntar. Entonces, por ahí, Debe tener que ver con el contexto de cada lugar, cada país, cada... entonces por ahí vos decís, bueno, esta tarde me voy a dedicar a prepararme mi checklist y te tomás de todas esas y te haces uno. El Colegio Público de la Capital Federal tiene uno también. El Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados, si vos entrás, también hay uno. Yo tengo uno que hicimos con la ONG que tengo de técnica legislativa, qué sé yo, son todos. ¿Y cuál es tu ONG? El Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa, pero ahora está como la política un poco dormida. Pero es para tenerlo como referencia. Habla conmigo. Dale. Domingo. Gracias. ¿Ya? Bueno, gracias, Gaby. Domingo. Hola. Sí. Yo quiero preguntar dos cosas, porque desconozco. A los asesores de los legisladores, de un diputado o un senador, ¿quién le paga? ¿Le paga el propio legislador o es el Estado que también le paga a su equipo de asesores? Esa es una, porque me acordaba de Saracho cuando estábamos hablando de el asesor y su entorno, su ambiente. Y la otra, que ya algo respondiste, Alejandra, es una pequeña o breve lectura, te iba a preguntar de lo que sucedió ayer, que Cava se quedó sin representantes. Si podés agregar o si ya lo respondiste, esas son mis dos preguntas. No se quedó sin representante, tiene menos, pero no se Claro. quedó sin representante. Bueno, cambió el mapa, digamos, de color. Bueno, pero voy por la primera y después te doy mi opinión de la segunda. Bueno. Yo te voy a contar lo que es el Congreso de la Nación y lo que es la legislatura de Buenos Aires, pero después, si hay otro que sabe cómo es en su provincia, porque esto varía. A nivel nacional, el legislador recibe una cantidad X de módulos, esos módulos tienen un valor, entonces él puede designar a sus asesores conforme le alcancen esos módulos que son para todos iguales. Son para todos los diputados iguales, para todos los senadores iguales. Con esos módulos vos podés tener 20 personas a las cuales le pagás 1.000 pesos o podés tener 2 personas a las cuales le pagás, dividir todos los módulos en 2, digamos. Eso implica que sos vos el mentor de tu propia decisión de qué calidad de asesores tenés. Si vos querés tener asesores de buena, pagás más o pagás menos y vas a tener la posibilidad de tener profesionales o no tener profesionales. El Congreso, como considera que tu oficina forma parte de la estructura del Congreso, tenés los asesores, no solo asesores, sino que en esos módulos también tenés que pensar que tenés que nombrar a un secretario que te atienda el teléfono y alguien que te lleve las cosas día a día. Ahora yo les iba a mostrar toda la cantidad de asesores en cuanto a definición de tareas, no de número que hay en el Congreso. Eso pasa acá, pasa en el Senado, pasa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Después tenés la gente permanente, que es la que ingresó al Congreso y que no se va con el legislador, que esa depende del Congreso, que está en funciones administrativas o en funciones legislativas pero institucionales, que a veces puede ser que esté trabajando en la oficina de un legislador. Pero ese no depende del legislador. Ahora, ni los asesores propios, ni los asesores de la Cámara dependen del legislador, a punto tal de que todo lo que tiene que ver con su régimen de licencia, pago de sueldo, depósito de cargas sociales, sanciones disciplinarias, todo lo hace la Cámara a través de sus autoridades. No le dan plata al legislador y le dicen, haz lo que vos quieras, vos podés echar. Por supuesto, el legislador puede echar a una persona diciendo que la desafecta, digamos, y se tiene que ir, pero hay una protección de que el personal no es personal del legislador. Hay asesores en las oficinas, con el mismo criterio hay en los bloques y luego en las dependencias. Ahora, en otras provincias puede ser diferente. Hay provincias en que el legislador tiene dinero para contratar, hay otras provincias, digamos, que no, hay consejo deliberante que no tienen asesores ni tienen dinero para contratar,
todo eso depende. Yo te conté y lo mismo de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados de Santa Fe es parecida, no sé cómo es el Senado, me parece que no. Córdoba me parece que es bastante parecido a nosotros, Mendoza también, bueno, eso depende. En cuanto a los representantes, en realidad las elecciones intermedias generalmente producen estos cimbronazos. Uno nunca quiere ser el que pierde, pero yo les cuento que en mi historia, antes como radical, en su etapa del PRO y demás, he perdido muchas veces en las elecciones intermedias y se pierden representantes, y como las cámaras cambian por mitades, a veces el gobierno no coincide exactamente, la mayoría del gobierno con la mayoría de las cámaras, salvo por ejemplo en provincias como Santa Fe, que como se cambian todas juntas a los 4 años, a veces son del signo del gobernador o a veces son contrarias totales al signo del gobernador, son sistemas. La ciudad tiene representantes, tiene un ejecutivo fuerte, todavía no son las elecciones finales que van a ser a jefe, y bueno, va a tener que operar ahora con más tranquilidad Jorge Macri a la negociación, que él no es una persona muy afecta a conversar, así que va a tener que conversar, no tiene mucha solución. Pero no se quedó sin representantes, tiene 11. Sí, sí, también, exacto. ¿De dónde es ese puente que tenés atrás? ¿Lo vi la otra vez también? Tenemos una imagen. Es el de San Francisco. No, pensé que me parecía que era el de San Francisco, digo, pero a lo mejor es un puente de tu lugar, de un lugar acá. Adriana. Hola, buenas noches. Sí. Bueno, yo soy concejal de Oberá Misiones, del mismo municipio de Duilio. Y bueno, acá tenemos algo que nosotros somos oposición, somos minoría, por consiguiente nuestros proyectos generalmente no se tratan o tienen mucha negativa. En la comisión no hay sugerencias, más bien hay negativas. Me han enviado proyectos, archivos sin siquiera tratarlos. ¿Cómo hacer un diálogo con este tipo de gente, ¿no? Que están atornillados al poder? Yo soy nueva, es mi primer gestión, soy comerciante, no vengo de la política. ¿Cómo negociar, ¿no? con este tipo de gente? Adriana, en el caso que tenés vos, que se repite en muchos lugares, no es digamos, tu consulta es una consulta que se nos formula casi siempre. La única solución que le veo yo a eso es lo que yo llamo sacar el consejo a la calle. O sea, que hacer publicidad por las redes, parándote en la plaza, hablando con los vecinos de tus proyectos. Hacer que lo que a vos te impiden dentro de la legislatura se vuelva una demanda ciudadana. No hay otra solución. Y es transmitir, si nadie transmite las sesiones del consejo, si no se transmiten, usar un teléfono y grabarlas, hablar con la gente online durante la sesión para que la gente sepa que si la sigue te puede hacer preguntas, y sacarlo a la calle. Es decir, utilizar todo, digamos, hablar, generar reuniones con la gente, agarrar una propuesta y llevarla lugar por lugar cuando puedas y hacerte visible, porque como ellos lo que hacen es, calculan que como vos sos minoría, no te van a dejar hacer nada, tampoco les importa que haga algo, y como vos sabés que no vas a poder, porque el número es el número, por más que vos lo inventen, la única forma es generarle la presión por afuera, digamos. Eso ha dado resultado en varios lugares y bueno, que la gente sepa lo que está pasando. Miren, yo tengo esta iniciativa que a ustedes les parece bárbaro, yo tengo un solo voto, si ustedes no me ayudan, yo no puedo, porque eso es otra cosa también que hay que decirle a la gente. Yo no puedo hacer algo que ustedes no puedan. Y te parece que es difícil, pero no. Si el tema, digamos, tiene peso, si la gente
¿Se interesa? O si hay un sector que le interesa, bueno, decirle, miren, son ustedes. Tenemos, por ejemplo, un proyecto, tenemos más de 12.000 firmas por Change, que es el de castraciones masivas, pero nos desestiman porque dicen que las firmas de change.org no son válidas. Entonces, pero Para una son 12.000 firmas. Bien. Para una iniciativa popular a nivel nacional tampoco sirven, pero no importa, porque el tema no es la parte legal, porque vos lo que tenés que decir, mire, hay toda esta gente y llamarle a esa gente que te firmó y decirle, ayuden ustedes de afuera, empujen ustedes. Porque por supuesto que te van a decir que no, y tienen razón decirte que no, las firmas no son, porque para hacer una iniciativa tenés todo un procedimiento para que las firmas no sean falsas, qué sé yo, para que no firme una persona varias veces y todo eso. Vos fíjate que Ficha Limpia tiene atrás una cantidad de gente, una cantidad de firmas, una cantidad de cosas, y no es verdad que no hace mella, está haciendo mella, ¿me entendés? En algún momento va a caer. Lo mismo que pasó con el divorcio, lo mismo pasó con muchas cosas. A veces tienen su proceso, a veces no es cosa. Pero bueno, mi única cosa es sacarlo a la calle, sacarlo con un banquito a la plaza y hablar con todo el mundo y decirle, miren, no me pidan a mí lo que yo no puedo hacer sola. Porque también la gente se tiene que hacer responsable de que si no votó lo suficiente, nos pidan después que uno haga. Porque el número es el número, no tenés nada contra eso. Salvo que tampoco te digo que judicialices las cosas, porque el Poder Judicial no se quiere meter y realmente no se tiene que meter. Hay legislaturas que judicializan todo. Voy porque no me acepta. Bueno, yo creo que la vía es la otra, pero bueno, paciencia. Bueno, yo hice varios pedidos de informe el año pasado, como no me han respondido, hice una denuncia penal al intendente. Sí, pero vos hiciste pedido de informe desde el Consejo. Si vos le haces acceso a la información como ciudadano, Ajá. y no te tienen que contestar y te van a contestar. Y si no te contestan, tenés recurso a, digamos, si no tenés órgano de acceso a la información local, vas a poder tener recurso administrativo de que están obligados, porque el que, no sé si tenés ley de acceso a la información en Misiones. ¿Tenemos? ¿Y no tiene sanciones? Se supone que está el tribunal, justamente ahora vinieron a exponer Bueno, el si a tribunal vos no te de dejan, transparencia. si a vos no te dejan, que lo haga otro al acceso a la información. Y conseguí la respuesta a través de la ley de acceso a la información. Y aparte hace público que no te contestan. Ujú. Gracias, muchísimas gracias. Susana, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer esta pregunta que me quedó ahí. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires acceso a la información. no sé yo, creo que no sé. Tenés que ver. A nivel nacional. Tenemos y en la nación sí tenemos. Pero si vos Entonces, ley de acceso a la información en la provincia, no importa, porque como la norma de acceso a la información está en la Constitución Nacional dentro de los tratados internacionales con jerarquía constitucional y es un derecho humano el acceso a la información, podrías ir por esa vía, aunque no tengas ley, porque eso ya la hace operativa. La verdad que no sé si alguno de acá que es de Buenos Aires sabe, no sé si hay en casi todas las provincias hay, pero puede ser que en Buenos Aires no haya. ¿Mm? bueno, Pero gracias, muy podés ir por amable. esa vía. Alicia, Está. sí, Alicia, Alicia, ¿Ahora me escuchan? sí. Lo googleé y hay un acceso a la información pública con un formulario y todo. Lo googleás y enseguida te aparece en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces ya ahí lo tenés, ¿no? Sí, pero enseguida aparece Dirección de Acceso a la Información Pública. Y te dice los pasos, tenés todo un instructivo. Duilio, y después les quiero contar otra cosa para terminar. Cortito, Duilio. Te escucho.
No me habilitaba. No era para contestar lo del acceso a la información pública. En Misiones la tenemos, te cuento que es una temática que probablemente se repita en otras provincias, ya que ahora últimamente somos famosos, pues descubrió Argentina que tenemos de feudo, gracias al señor Rovira, hace 26 años que nos maneja. Él implementó la ley de acceso a la información pública como una especie de control de daños. ¿En qué sentido? Un día del periodista citó a los principales periodistas de la provincia un brindis en la legislatura, el de la presidenta, y le dijo, miren, les dejo esto para que vean qué les parece, y todo le pareció maravilloso tener una ley de acceso a la información pública, inclusive antes que Nación lo tuvimos. Pero ¿cuál es la clave? La provincia de Misiones tiene a su capital, Posadas, bien en el sur, hay localidades muy alejadas de allí, y todo funciona soporte papel. Tenés que presentar en una oficina en Posadas, en soporte papel, un pedido de qué querés, de qué organismo provincial y de aquellos municipios que hayan adherido. Tenemos ahora 79 municipios, habrán adherido aproximadamente 15 hasta ahora, entre otros Oberá también, Adriana, adhirió Oberá. El chiste es este, tenés que presentar los soportes de papel en Posada, ellos le mandan al organismo que les requiere la información, y este organismo desde que recibe tiene 15 días hábiles para contestar si está disponible, bueno, toda la historia. El chiste es que no hay ningún tiempo entre que vos presentaste el pedido y le llegó al organismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero de todo, como responde esa área al Ministerio de Gobierno, hacen un chequeo político de si es conveniente que esa información se conozca. Y entonces recién ahí te dicen si te la van a dar o no te la van a dar. Muchas veces te demoran un montón más, como 2 o 3 meses, y te la dan a regañadientes, depende qué. En el estado en que está, como corresponde, no un informe. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Tenés sí la vía judicial que vos decías, Alejandra, si no te la niegan, te la dan parcialmente, lo que fuere, pero también hay que reconocer que se repetirá en otras provincias, desde el año 1999, 26 años hace que está la hegemonía de Rovira acá, él puso al 95% de los actuales jueces, o sea que no tienen mucho estímulo a darle cabida a un ciudadano, y si no, los que no puso él o los ascendió o maneja desde la legislatura al Superior Tribunal la posibilidad de juicio político y a los demás órganos inferiores la posibilidad de jurado enjuiciamiento. O sea que tiene la zanahoria de un premio y la chance de echar a esos jueces. Así Igual que siguen muy insistiendo, inconveniente. igual sigan insistiendo y en el caso de que no les contesten, judicialicen y sigan insistiendo. No, pero Porque hay casos a ellos les positivos de una cuesta defensoría mucho, a no, ellos perdón. les cuesta mucho tener que negarla públicamente la información. Eso antes no era así, pero cada vez es peor. Digamos, cada vez se dan cuenta de que la tienen que dar la información. Entonces la buscan, la dan vuelta, te dicen que no la tienen, pero si uno insiste, por lo menos los molesta para que salga. Pero bueno, entiendo, lamentablemente Sí, sí, todas esas situaciones es lo que hemos sabido conseguir a través del tiempo. Ustedes me quería terminar con, yo no les puedo dar respuestas a una política compleja, pero sí les puedo decir que insistan. Quería contarles una cosa. Los asesores van a recibir después otro PowerPoint donde habla del asesoramiento parlamentario. Voy a ver si lo puedo poner acá, que quería mostrarles una cosa, porque no lo voy a desarrollar, pero lo van a tener como guía para verlo. Acá está. Quería mostrarle esto. ¿No? Vamos para atrás. Este cuadro. Acá ven lo que es la asesoría interna. Esto no está Ale, relacionado. tenés que volver a compartir el PowerPoint. ¿No se compartió? Espera, voy de nuevo. ¿Vos lo tenés ahí? Espera, fin de la presentación, lo voy a volver a compartir.
Yo quiero compartir una sola cosa. ¿No se ve? Tenés que, como desde cero, compartir pantalla y elegir el PowerPoint. Sí, ya lo había hecho eso. A ver qué pasó. Voy acá. ¿Ahora? ¿Ahora lo ven? Sí. Bueno, este cuadro, después en las distintas filminas, después pasarle los 3 PowerPoint a todos, Guille, el de la clase pasada y estos 2. En esta filmina ven, diapositiva, perdón, el tipo de asesoramiento legislativo que hay. Vuelvo a decirle, no necesariamente tiene que estar toda esta gente, pero sí están todas estas funciones. Hay una asesoría interna y después hay otro cuadro de una asesoría externa. En la asesoría institucional, que es la que pone el órgano legislativo de una entidad como el Congreso de la Nación, hay bibliotecas legislativas, hay organismos de asesoramiento, la Oficina del Presupuesto, que es nueva, bueno, no tan nueva, pero ya tiene sus años en el Congreso de la Nación, que informa sobre el presupuesto y la ejecución, y donde los legisladores le pueden pedir que le informe cuál va a ser el presupuesto que se va a afectar a un determinado proyecto de ley, que haga el estudio de impacto. Y lo que no hay es este 4, que es el cuerpo de redactores legislativos. En ningún lugar, ni en el Congreso de la Nación, ni en las legislaturas provinciales, hay este tipo de asesor que existe para todo el organismo en otras legislaturas, donde uno, en el exterior, el legislador piensa el proyecto y después se lo lleva a un cuerpo de redactores, que los redactores le hacen el texto. Depende, entonces, en estos organismos institucionales hay bibliotecarios, hay referencistas, hay analistas, hay expertos en economía y hay redactores. Ustedes van a ver lo que hace un redactor legislativo cuando se reúnan en las clases del doctor Pérez Burgos. Hay otra asesoría en los órganos legislativos que es la política partidaria, que está en 2 lugares. Es político-partidaria porque es designada a propuesta del legislador. Está en la oficina del legislador y está en los bloques políticos. En la oficina del legislador hay expertos en temas específicos a veces. Cuando un legislador es el presidente de la Comisión de Energía, generalmente tiene un técnico en energía específico. Puede tener un redactor legislativo, pero son muy pocos los que lo tienen, y esa función de redactor legislativo lo terminan haciendo los técnicos en gestión parlamentaria. Esos técnicos son los que hacen el día a día, los que llevan los expedientes, traen los expedientes, van a las comisiones, levantan los informes de las comisiones y son los que terminan redactando. No necesariamente tienen la profesión de redactor legislativo. Somos muy pocos los que tenemos eso profesionalmente, que lo hemos aprendido a través de muchos años de experiencia y de trabajo en la universidad. Normalmente dentro de un bloque, por ejemplo el caso mío, yo funjo de asesor en materia de técnica legislativa para los demás. Y dentro de la oficina donde estoy, soy la que redacta los proyectos. Y después hay asesores políticos, que estos se diferencian de todos, porque estos sí le dicen al legislador lo que opinan. Estos son los que le dicen dentro del bloque o la oficina del legislador sobre estos temas, el partido va por este lado, tenemos que hacer esto. En las comisiones, o sea, en lo institucional hay solo gente de carrera. En las oficinas legisladoras y en los bloques políticos hay gente que, si bien la nombra el órgano legislativo, viene por decisión de la política. Y en las comisiones hay de los 2 tipos. La estructura de la comisión, que tiene un secretario, que es su jefe, y después tiene un subjefe y un personal, es permanente o institucional, que ese no depende del legislador. Pero el legislador puede nombrar dentro de la comisión, si él es autoridad de esa comisión, algún asesor. Y ese asesor le responde políticamente al legislador.
En el caso de las comisiones, la mayoría son expertos en los temas específicos, se nuclean por tema. Y como les dije, puede ser personal de carrera o personal transitorio. En estas diapositivas que les van a pasar, tienen la descripción de qué es cada una de estas personas para cerrar así el capítulo de asesoramiento. De ninguna manera esto quiere decir que los legisladores tengan todo esto, de ninguna manera. Simplemente yo traté de sistematizar y describir las funciones de cada una de las personas que andan dando vuelta. A veces una persona reúne varias características, pero y a veces no, eso depende. Bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos la próxima, si les parece, con una breve introducción a la técnica legislativa, pero vamos a hablar un poquito más de inteligencia artificial la próxima. Perdí 20 participantes en el camino, así que espero recuperarlos para la clase que viene. Gracias por la participación. Nos vemos. Guillermo, pasale todas las cosas.